Compartimos el Evangelio del domingo quinto de Cuaresma del año C. El texto es Juan capítulo 8, versículos 1 al 11. Jesús fue al monte de los olivos y al amanecer volvió al templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio de ellos dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú, qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí, e incorporándose le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Alguien te ha condenado? Ella le respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete y no peques más en adelante. Palabra del Señor. El domingo pasado vimos cómo Jesús exhortaba a los escribas y fariseos a cambiar el corazón y a mirar a sus hermanos con los ojos de amor y misericordia con que Dios Padre los mira. Dios se conmueve profundamente por cada uno de nosotros. Sabe de nuestros dolores, sabe de nuestras situaciones y siempre va a esperar, siempre va a estar esperando con mucha paciencia a aquel que se ha alejado. Sin embargo, no hay peor ciego que el que no quiere ver, y un corazón endurecido se aferra más a sus convicciones cuando alguien se atreve a contradecirlo. El Evangelio de hoy nos cuenta que Jesús está en el templo y que una gran multitud se acerca a él para escucharlo. Entonces Jesús se sentó, que es la actitud típica de los maestros de Israel, y comenzó a enseñarles. En ese momento, unos escribas y fariseos trajeron ante Jesús una mujer sorprendida en adulterio. La pusieron en medio y le preguntaron: Maestro, esta mujer fue sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordena apedrear a esta clase de mujeres. Pero tú, ¿qué dices? Evidentemente se trata de una nueva provocación. Jesús ha anunciado siempre el amor y la misericordia de Dios, pero el libro del Levítico castiga con la muerte a la mujer adúltera. ¿Qué va a hacer Jesús frente a esta situación? ¿Se atreverá a contradecir a Moisés delante de la multitud? Aquí es necesaria una aclaración. Ya en tiempo de Jesús, la mayoría de los jueces de Israel se negaban a imponer la pena capital. Y para esto argumentaba que la palabra de Dios habla con un lenguaje simbólico respecto al castigo de la muerte. Es como diciendo que esto es verdaderamente grave. De hecho, Jesús mismo va a utilizar este recurso literario. Yo les aseguro que todo aquel que se irrita con su hermano merece ser condenado por un tribunal, y el que lo insulta merece ser castigado por el Sanedrín, y el que lo maldice merece ser arrojado a la gehenna de fuego. Evidentemente estamos frente a un género literario para decirnos que algo es verdaderamente grave. No hay aquí una intención de que se aplique una pena. Sin embargo, los creyentes más recalcitrantes, ¿sí? Fariseos y escribas en general, exigían que se aplique la pena de muerte como fidelidad a la ley de Moisés. Frente a esto, ¿qué va a hacer Jesús?
Jesús realiza un gesto que para nosotros es muy difícil de comprender. Y esto ha llevado justamente a múltiples interpretaciones. Jesús se inclina y comienza a escribir con su dedo en el suelo. El mismo San Jerónimo dice que Jesús está escribiendo en la tierra los pecados ocultos de los acusadores. Esto sería genial. Sin embargo, hay un problema con esta interpretación, que los patios del templo eran de piedra, eran de baldosones de piedra. ¿Qué significa entonces este gesto? Entre todas las interpretaciones me quedo con una. Por un lado, está bien documentado la costumbre de los antiguos semitas de escribir en el suelo mientras se piensa, mientras uno logra calmarse, adquirir dominio de sí frente a una provocación. Equivale a nuestro contar hasta 10. Pero también esto guarda un simbolismo. Un dedo escribiendo sobre una piedra trae reminiscencias del dedo de Dios que escribió los mandamientos sobre las tablas de la ley, las tablas de piedra, donde está escrito justamente, no matarás. Y esto a su vez nos evoca dos profecías antiguas. La profecía de Ezequiel, les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Arrancaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y también Jeremías, pondré en ellos mi ley, sobre su corazón las escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Sin embargo, los escribas y fariseos siguen insistiéndole a Jesús, están seguros de haber triunfado en esta ocasión. Jesús podría haber dicho, no me corresponde a mí juzgar esto. De hecho, el tribunal judío quedaba allí a pocos metros. Sin embargo, esto hubiera significado dejar a esta mujer al arbitrio de estas personas. Pero si Jesús condenaba a la mujer, echaba por tierra todas sus enseñanzas respecto de la misericordia de Dios. Y si no la condenaba, contradecía la ley de Moisés delante de toda la gente. La patota está enardecida, convencidos en que han ganado. Fíjense que cuando actuamos en masa, nuestra conciencia individual parece adormecida. ¿Sí? No tenemos responsabilidad porque la masa es la que decide y la que actúa. Quedamos exculpados, ¿sí? Quedamos exculpados de nuestra responsabilidad individual porque fue decisión de todos. Es lo que pasa cuando damos cauce a una difamación. Nadie se siente culpable porque todos lo dicen. Justamente la patota anestesia la conciencia individual. Por este motivo Jesús va a pronunciar una sentencia al estilo del libro de los Proverbios, que arranca a las personas de la masa y lo enfrenta, los confronta a su conciencia individual. El que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Justamente el motivo por el cual se excluía, incluso con la muerte, a los pecadores eran para que no contaminen al pueblo santo. Pero aquí cabe preguntar, ¿realmente este pueblo es tan diferente de los pecadores? ¿Es tan digno y tan santo como se piensa, como para excluir a otros? Confrontados a su conciencia individual, cada uno se fue retirando. Y dice el texto, comenzando por los más ancianos. La palabra anciano en griego se dice presbítero. Justamente este texto, que originalmente no era de Juan sino de Lucas, está haciendo referencia a los jefes de algunas comunidades cristianas que son totalmente inflexibles con los pecadores. Jesús queda a solas con la mujer. Esta mujer representa a toda la humanidad que ha sido infiel a Dios. Y entonces le pregunta, mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Alguien te ha condenado?
Y ella respondió, nadie, Señor. Nadie la ha condenado, nadie puede condenarla, porque incluso aquellos que se creen tan buenos y tan superior al resto, no son sino parte de una humanidad frágil y siempre inclinada al mal. Y lo que Jesús dice deja desarmados a todo aquel que pretende ser juez de sus hermanos, y más aún aquellos que pretenden condenar a sus hermanos. Yo no te condeno. Vete y en adelante no peques más. Miren, la justicia humana define a la persona por lo que ha hecho. Si alguien ha robado, es un ladrón y lo será por siempre. Y justamente la justicia humana busca un castigo doloroso para saciar la sed de venganza de una multitud anónima. Pero Jesús utiliza la justicia de Dios. Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Justamente odia al pecado porque el pecado destruye al pecador. Dios siempre quiere que el pecador se convierta y viva. Ese es el deseo más profundo del corazón de Dios. Esta actitud de Jesús solo podemos entenderlo mirando con los ojos de amor y misericordia del Padre. Fíjense que Jesús nos dice, yo no te condeno por ahora, esta te la dejo pasar. No, dice, yo no te condeno. Y esto pone mal a aquellos que sueñan con un Dios juez y condenador. Yo no te condeno. Porque Jesús mira con los ojos del Padre, esos ojos que consideran que es justo hacer fiesta y alegrarse por cualquiera de sus hijos, nuestros hermanos, que hayan estado muertos y vuelven a la vida, que hayan estado perdidos y hayan sido encontrados. Que en esta Cuaresma, ya tan cercanos a la Pascua, nuestro corazón se inunde con la misericordia y el amor de Dios. Que tengas una hermosa semana.